Bien, estamos transmitiendo, ¿verdad? No lo podemos hacer en directo, pero lo vamos a hacer grabado porque dice que no podemos transmitir a través del canal de YouTube. Déjame decirte en esta preciosa tarde, ¿verdad? En otros países tal vez ya sea quizás como las 7 de la noche, qué sé yo, o en el otro continente puede ser que sea ya otro día. Pero déjame decirte que el Señor tiene una palabra para ti, sabiendo que el Espíritu Santo está todavía sobre este lugar, sobre todo el globo terráqueo, sabiendo que los tiempos son finales. ¿Por qué podemos decir que los tiempos son finales? Porque podemos ver las manifestaciones a través del mundo acerca de las enfermedades que están sucediendo, que están atormentando a toda la humanidad. Pero sabemos que nuestro Señor es nuestro amparo, es nuestro socorro. En toda tribulación, dice la palabra. Solo tenemos que llegar ante Él, como dice la palabra, siempre contritos y humillados para alcanzar la salvación. Déjame decirte que hoy traigo un tema muy importante acerca de lo que es la causa de la situación que estamos viviendo. Vamos a comenzar leyendo el libro de Génesis. En su capítulo 6 tenemos lo que es la maldad de los hombres. En el video anterior estuvimos hablando acerca de lo que se relata en el capítulo 6 de Génesis, que nos habla acerca de la maldad de los hombres. Dice la palabra que cuando se comenzaron a multiplicar los hijos de los hombres, de la descendencia de ¿quién? De Set. Dice que los hijos de Dios comenzaron a ver a las hijas de los hombres y tomaron para sí entre ellas. ¿Y qué sucedió? Pues tú ya lo sabes muy bien si has leído el libro de Génesis. Procrearon gigantes que se le llamaron Nefilim. Entonces, ¿qué sucedió ahí? El Señor se disgustó con ese pueblo, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿qué es lo que sucedió? El Señor mandó, dice, abrió las compuertas de los cielos y de la tierra y derramó agua y consumió a toda esa generación perversa de la tierra y a los que contaminaron también a los hijos de los hombres. Y dice la palabra que Dios encontró y halló gracia en Noé. Dios te dice en esta preciosa tarde que Dios, así como también sucedió eso en aquel tiempo, el Señor dice que encontró gracia en nosotros también a través de la sangre de Jesús. Pero ¿qué sucedió, hermanos, con aquellas personas que contaminaron la tierra? Dice que han sido encarceladas en prisiones eternas para esperar el día del gran juicio. Te estoy hablando que eso sucedió casi hace 6,000 años, cuando comenzaron las generaciones en la tierra. ¿Qué sucedió también con aquellas personas de los hijos de los hombres? También fueron consumidos por las aguas, se ahogaron. Pero dice el Señor que halló gracia en Noé. Ahora te digo algo. Dice que se le dio a Noé y le dijo que se construyera un arca porque iba a mandar Dios un diluvio. Pero puso gracia en Noé y su familia. La palabra nos dice claramente, dice que si nosotros creemos en Jesucristo, toda nuestra casa y nosotros seremos salvos, alcanzaremos la salvación. Pero imagínate el castigo. ¿Por qué tuvieron que llegar a un castigo estas personas? Por no haberse arrepentido cuando Noé les dijo que iba a llover. Y ellos nunca le creyeron a Noé que iba a llover. O sea, así como estamos viviendo nosotros este tiempo, ¿por qué nosotros tenemos que esperar que llegue este momento? Y a veces lo agarramos a Dios como un 911. Solamente cuando necesitamos, queremos ocuparlo a Él como un Dios de emergencia. Ahora, para ir avanzando, porque esto nos consume mucho tiempo a la hora de subir esto, tenemos otro pasaje bíblico en el libro de Génesis, en el verso 19, capítulo 19, nos llama acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora te preguntarás, si Dios sacó a Noé y a su familia, ¿por qué la tierra se siguió contaminando? Y tú te puedes dar cuenta cuando se embriagó Noé. ¿Qué pudo influir en que Noé se embriagara? Podemos intuir de que también la presencia de espíritus de maldad siempre han estado presentes en el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en el libro de Génesis capítulo 19, ¿por qué mandó a destruir Jehová a ese pueblo, a esas naciones?
porque había presencia y contaminación, siempre habían continuado contaminando las generaciones, así como lo están haciendo en estos precisos momentos. Por eso Dios manda su juicio. ¿Y qué se le dijo? Se mandó ángeles Dios a quién, advertir a quién, a Lot, para que saliera con su familia, porque dice la palabra que Dios hizo descender fuego del cielo y consumieron esas generaciones y esos pueblos. Ahora, si tú te das cuenta, ya voy leyendo, ya te voy diciendo 2 episodios donde Dios, ¿qué? Dice la palabra que Dios es amor y fuego consumidor. ¿Qué hizo Él? Hizo que quitó lo que no sirve y dejó lo que servía. Si nosotros nos vamos a los pasajes, tal vez me voy a adelantar un poco, pero aquí te puedes dar cuenta que no soy yo el que programo las cosas, sino que es el Espíritu de Dios. Porque dice que yo tengo mis pensamientos, pero son los pensamientos de Él los que tengo que hacer. Si tú te vas al Nuevo Testamento, te vas a encontrar que hay trigo y cizaña. Pero Dios dejó que crecieran juntos. ¿Para qué? Para que llegara el tiempo de la cosecha. Y Él dijo que recogería su cosecha en los graneros, y lo que no sirve lo tiraría y lo amarraría. Dice, mandaría a sus ángeles a amarrarlo y lanzarlo al lago de fuego, donde todo se quema. Ahora, nos vamos a ir entonces a esta otra parte. Cuando tú te vas al libro de Éxodo, te encontrás también que cuando el pueblo de Israel había crecido, lo tuvieron en cautiverio. ¿Por qué? Acuérdate que Dios, cuando fue el tiempo de José, Dios permitió que hubiera abundancia y que tal vez uno de los hijos de la tribu de Israel pasara por una situación difícil. ¿Para qué? Para que después alimentara a sus mismos hermanos, aquellos que lo trataron mal. Pero después que el pueblo creció, ¿qué es lo que sucedió? El faraón que había estado en el tiempo de José falleció, pero las mismas generaciones de los otros faraones, de los hijos del faraón, que vieron que el pueblo de Israel estaba creciendo. ¿Y qué hicieron? Trataron la manera de destruir al pueblo de Israel, matando ¿quién? A los primogénitos, a los niños tiernos. Y en eso tal vez iba a ir en cuenta a Moisés. Pero Dios puso gracia en Moisés también, hermanos. ¿Por qué? Porque también, ¿qué hizo? Le mantuvo con vida. ¿Para qué? Para que fuera un libertador del pueblo de Israel a través del cautiverio, porque estaba cautivo por el pueblo de Egipto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo mismo que está sucediendo en esos tiempos está sucediendo ahora. Si tú te das cuenta, estos virus que tú estás viendo, también son virus que son también puestos por ¿quién? También son puestos por Dios. Pero ahora tú te preguntarás, ¿acaso hay alguien con la misma autoridad de Moisés? ¿Dios puede colocar a alguien con la misma autoridad de Moisés en estos tiempos? ¿Y con qué objetivo? Para poder libertar al pueblo de la esclavitud. Tú sabes que el rico ha oprimido al pobre. Y eso es lo que a Dios no le agrada, que el rico oprima al pobre. ¿Qué hacía el pueblo de Egipto con el pueblo hebreo? Lo tenían cautiverio, lo tenía como esclavo. Si tú te fijas, aún así, con la primera plaga que Dios ha mandado, el rico no quiere soltar parte de su plata para compartirla con el pobre. Y esa es la situación que está pasando en estos momentos. Ahora, pregúntate, busca en YouTube si Dios ha mandado a algunos profetas para que, con la misma unción de Elías, con la misma unción de ¿quién? De Moisés, para mandar estas plagas. Búscalo. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero para ir avanzando, porque ya tenemos 8 minutos de video, ahora quiero que nos vayamos al libro de vamos a irlos para este libro de Romanos. O sea, tú irme siguiendo y te vas a ir dando cuenta. Vamos a irlos para el libro de Romanos. Romanos 1, Romanos 2 nos habla de qué, hermano. Por cierto, se me perdió la fichita, pero dice la culpabilidad del hombre. Si tú te va a llevar esto a un contexto de donde nosotros acabamos de venir ahorita, del libro de Génesis. Allá fue la maldad del hombre, pero si tú te das cuenta, acuérdate que la lucha nos dice en Efesios que no es contra carne y sangre. Efesios 6:12 nos dice que la lucha es contra demonios y principados. Pero por eso es que la mayor parte de la gente no entiende estos temas. Solo se hicieran en espíritu. Pero volviendo aquí al tema, nos dice en Romanos 2 que la culpabilidad del hombre lo llevó a ¿qué? A que Dios no tuviera quizás misericordia de ellos y dejó que el hombre escogiera su libertad. El hombre es libre de poder escoger entre el bien y el mal. Mire lo que nos dice en el capítulo 1, en el capítulo 1, en el verso 26, dice:
Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese bien, Dios los entregó a qué, hermano, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como te vuelvo a repetir, Dios nos da la libertad de poder escoger entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mire lo que dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Si tú te das cuenta, cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, también desobedecemos a Dios. Y si tú te das cuenta qué es lo que está haciendo el hombre, la maldad del hombre se multiplicó igual que en los días de Noé, dice la palabra. Y los hombres se volvieron ¿qué? Fornicarios, adúlteros, derramadores de sangre, de todo tipo de cosas, pero siempre va en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos que el mismo Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, si tú te fijas, la misma situación se volvió a dar en el Nuevo Testamento. La semilla de Caín, la semilla del demonio siempre ha estado en el ser humano, ¿ya? Pero en su infinita misericordia, si tú te fijas en esto, me gusta que pongas mucha atención. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, se nos habla lo mismo. Dice la palabra en el capítulo 6 del libro de Corintios 9, dice: ¿no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice la palabra a continuación en el siguiente versículo, en el versículo 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sencillo, hermanos. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado, pero por hombre también vino ¿qué? La redención y el perdón, que es Jesucristo. Entonces, si tú te fijas, hemos estado leyendo la maldad del hombre, pero también la bondad del hombre, del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Que por la muerte en la cruz del Calvario Él nos ha dado vida y nos ha lavado con su preciosa sangre. Y dice la palabra que aunque nosotros hemos sido de lo que hemos estado hablando, hemos sido perdonados por la preciosa sangre. ¿Me entiendes? Entonces, porque tú podías haber dicho, pero entonces tú estás hablando en contra de nosotros. No, lo que estoy tratando de dar a entender que todos hemos pecado, nos dice la palabra, porque todos pecaron, dice la palabra, y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero sabemos, como te vuelvo a repetir, las cosas son inspiradas a través del Espíritu. Ahora te voy a decir algo porque el tiempo avanza. Efesios 2 que nos dice: salvos por gracia. Mira lo que nos dice el capítulo, desde el primer versículo. Dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando, oiga bien, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza hijos de la ira. Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Que la palabra dice claramente que nosotros somos salvos por gracia. Ya te expliqué por qué. No es del que corre, sino que del que hace la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra claramente. Somos salvos porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido entregados para su Padre, para ser como reyes y sacerdotes de Cristo, para Dios. Pero ¿qué dice la palabra ahí, hermano? Que nosotros anduvimos ciegos completamente, pero toda la humanidad ha sido presa y cautiva por el demonio, por esos principados, pero Dios ha quitado el velo y tenemos que darle gracias al Señor. No tenemos ni cómo pagarle para darle gracias a Dios, porque ha roto el velo para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Para que podamos nosotros salir de las tinieblas y llegar a la luz admirable y poder llevar, como dice, de gracia recibiste, de gracia damos. Por eso nosotros estamos haciendo lo mismo, no solo yo, hay muchas personas que están haciendo lo mismo, dando este precioso evangelio antes que sea demasiado tarde. Dice la palabra, si tú escuchas esta palabra, tú puedes leer el libro de Romanos capítulo
Romanos 10:9, y puedes confesar la oración de fe para que tú alcances la salvación y cada uno de tu casa. Romanos 10:9, te lo vuelvo a repetir. Ahora nos vamos al último punto, hermano. Nos vamos al último punto. Mire lo que nos dice en 2 de Pedro capítulo 3. Dice, el día del Señor vendrá. Ok, hermanos. Así como el día del Señor llegó en aquel tiempo para rescatar a los que estaban cautivos, que solamente en aquel tiempo, tú ya para ir finalizando, tenemos aquí al fiel Noé, tenemos al fiel Lot, tenemos también al profeta Elías, tenemos también a Enoc, que también no lo mencionamos, no llegamos a algún texto bíblico, pero también tenemos que el Señor nos va a llevar a su Sion celestial, como nos prometió, a sus moradas celestiales. Pero el día del Señor, hermano, está ahorita en estos momentos. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el capítulo 3 de segunda de Pedro, que nos dice que muchas personas andarán diciendo, mire lo que dice en el capítulo 4, dice, y diciendo, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que murieron nuestros padres, que durmieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, dice, que voluntariamente que en un tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y de agua subsiste. Dice, por lo cual el mundo de ese entonces presidió anegado por agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, por lo tanto, hermanos, no nos tenemos que quejar de lo que está sucediendo. Lo que tenemos que hacer solamente es pedirle al Señor misericordia. Miren lo que nos dice para finalizar en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, desde el verso 10 en adelante. Si tú has leído Apocalipsis, estas son las profecías que Jesucristo envió por medio de su ángel a Juan, el que estuvo cautivo por causa del testimonio de Jesús en la isla de Pasmo. Capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mire lo que nos dice aquí. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para que recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado el que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos aquellos que aman y que hacen mentira. Amén. Eso es todo, hermano. ¿Por qué? Porque podemos seguir hablando temas, pero el tiempo nos consume y este video tiene que subirse a Facebook, ¿verdad? O a YouTube o a ser compartido. Así que yo te digo, en esta preciosa tarde todavía hay tiempo para que tú puedas llegar a los pies de Cristo. Ya te dije, Romanos 10:9, ¿qué te dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo hizo entre las muertes, serás salvo. Porque dice la palabra claramente que con nuestro corazón se cree para justicia y con nuestro corazón se cree para justicia, ¿verdad? Y con nuestra boca confesamos, ¿para qué? Para salvación, ¿verdad? Entonces aquí mi deber, ¿cuál es? Solamente es transmitirte este mensaje de arrepentimiento. Bien, voy a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Tú sabes, Dios de la gloria, pues que no oramos al inicio porque ya habíamos orado, Señor, en privado para ti, para que seas tú, Señor, dando esta palabra, Dios. Sabiendo, Señor, que tú me diste una oportunidad, Señor, de poder dar esta palabra, Señor, que puede llegar a los corazones de aquellas personas que se apartaron de tus caminos, Dios, que todavía tú tienes las puertas abiertas para abrírselo. Así como tú abriste las puertas, Señor, aquel hijo pródigo, Señor, tú, Señor, tienes las puertas abiertas para que ese hijo pródigo se pueda ser lavado en sangre del Cordero, Dios, y pueda ser vestido, Señor, de ropa blanca, Padre Santo, y pueda sentarse a tu mesa, Señor, en el trono celestial, Padre Santo, así es. Por eso te pido, Señor, aquellos hermanos que nunca te han conocido, Señor, que sea el momento, Dios, para que puedan, Señor, declarar esa palabra, Romanos 10:9, Dios, y tú puedas, Señor, aceptar esa oración, Padre, y que inscriba su nombre en el libro de la vida, Dios, en el nombre de Jesús, Dios, amén y amén.